Ahora, ¿qué escenario se viene ahora para marzo, para el caso de Grecia y en general para el conjunto de la zona euro? El tema griego está si esto, digamos, si a condición de haber pasado este paquete tan duro, el Fondo Monetario y la Unión Europea desembolsan los préstamos prometidos, esto le da a Grecia un respiro largo, yo diría por lo menos 2 años digamos, de ya no estar preocupándose de su problema de pago de deuda. Tiene en marzo que pagar 14.500 millones de euros que no los tenía, pero esto lo va a ayudar. El siguiente país que tiene que también ordenarse es Italia. Italia tiene defectos parecidos a los de Grecia, pero un tamaño mucho mayor, ¿no? Pero también tiene la ventaja de que es un país mucho más rico. O sea, Italia tiene un norte, toda la zona norte italiana, con una base industrial gigantesca, con una industria que además también tiene mucha pequeña y microindustria, en campos diversos de alta tecnología, comunicaciones, relojería, instrumentos de precisión, industria de alimentos, etc. Entonces, Italia tiene una gran ventaja sobre Grecia. También tiene un problema de evasión tributaria, todos los italianos hacen bromas acerca de eso, o sea, Italia se tiene que poner en orden. Tiene también un problema de pensiones desordenadas. Italia gasta 100.000 millones de dólares al año del presupuesto para dar pensiones, porque también existe, digamos, el cubileteo político y se le da pensiones a todo el mundo y hay muchas presiones. Nuevamente, todo ese desorden europeo, ¿no es cierto? Europa va a tener que pasar años, yo diría en el caso de Italia unos 3 a 4 años largos para estabilizarse. El otro problema que tiene Europa, y que es un tema más complejo, es que tiene una estructura poblacional incómoda para resolver estos problemas de inmediato. Van a tener que haber políticas de población sumamente inteligentes en Europa que reestabilicen el crecimiento de la base demográfica y que permitan que los sistemas de reparto, si los quieren sostener, sean precisamente atendibles, sostenibles en el tiempo. Pero Italia, que tiene obligaciones importantes en este mes, las ha venido cubriendo de la siguiente manera. En vez de estructurar deuda a largo plazo, dado que la tasa de interés les llegó a ir arriba del 7%, lo cual es imposible de pagar, están ahora reestructurando deuda, emitiendo a corto plazo a tasas menores incluso alrededor del 3 o un poquito menos del 3%. Eso está bien por ahora, pero claro, si uno una deuda de 15, 20, 30 años la financia con deuda de 2, 3 años, dentro de 2 o 3 años vas a tener un paquete enorme de deuda que ya no vas a poder volver a patearla 2 o 3 años más. Entonces, si bien Italia está capeando el temporal, no está resolviendo su problema. No está resolviendo. Entonces, Italia va a tener, y Monti en eso es un hombre inteligente y experimentado, de tomar medidas implica ciertos recortes fiscales, cierta privatización. Italia tiene empresas públicas enormes que puede privatizar parcialmente. Acá no se trata de que se venda toda la empresa al sector privado, pero sí una parte. Pero por supuesto, si uno tiene ciertas... Vamos a poner el caso equivalente a Petroperú. Si uno, por ejemplo, Petroperú vende 20%, 25% de Petroperú en bolsa y con eso levanta dinero del sector privado para una serie de proyectos de inversión, no pierde control. No pierdes control y alivias la presión respecto a la empresa para poder hacer proyectos que son necesarios. Ahora, mirando esto entonces, ese escenario que usted bien ha descrito, ¿esto cómo se va a traducir en las perspectivas de lo que es nuestra bolsa, las inversiones que tienen repercusión en fondos de pensiones y en el mercado también de las monedas, ¿no? Concretamente. Uno de los detalles que ha ocurrido a raíz de esta mejoría leve, pero mejoría al fin y al cabo en Europa, es que el euro se ha recuperado un poquito de lo que estuvo hace 2 o 3 semanas. Hace 2 o 3 semanas llegó a tocar la relación 1.27 dólares por euro, ahora está nuevamente alrededor de 1.31, probablemente se va a estabilizar entre el 1.31 al 1.33. ¿Esto qué le da a Europa? Le da la tranquilidad de que su moneda no va a ser atacada constantemente, que no se va a quebrar la zona euro. Ni siquiera Grecia se va a salir, porque yo creo que los daños para Grecia de salirse de la zona euro son mucho mayores que los daños de permanecer. Y en general para nosotros nos da una cierta tranquilidad. Eso no quita que las medidas de austeridad en Europa puedan seguir comprimiendo un poquito el gasto. Normalmente lo que ocurre cuando se toman estas medidas de austeridad es que pocos meses después el gasto digamos, privado, el consumo privado decae un poco, eso agrava un poquito la recesión, no es una cosa mayor, y luego, conforme el Estado reequilibra sus finanzas públicas, puede volver a gastar, le da relativa confianza digamos, al sector privado, que la cosa no se va a seguir empeorando, y la economía se recupera en 1 o 2 años o hasta 3 años vista.
Creo que eso es lo que va a pasar en Europa. Afortunadamente, las empresas peruanas tienen mercados buenos en los nichos en donde están. Habrá que seguir trabajando muy intensamente esos nichos con publicidad, con calidad. O sea, el producto peruano se tiene que seguir defendiendo en base a su calidad. Habrá que seguir haciendo un gran esfuerzo en la parte turística para seguir atrayendo a aquellos europeos, que son muchos, que vienen a América Latina y particularmente al Perú y en específico a la zona sur del Perú, dándoles buenos paquetes, etc. O sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para seguir siendo atractivos a Europa, con Europa, tanto en el término de la recepción, por ejemplo, de turismo, como en el caso de digamos, de las exportaciones. Un tema que sí es todavía un cierto interrogante es lo que va a pasar con las remesas. Si bien han decaído un poco, esto está por verse, ¿qué sucede? Porque hay importantes poblaciones peruanas en España y en Italia. Y en ambos países, sobre todo en España, el desempleo ha subido mucho. En Italia probablemente vayan a tomar medidas un poco más restrictivas respecto al empleo no formalizado. Muchos de nuestros compatriotas trabajan de manera informal, otros no. También hay un grupo grande que trabaja con todos sus papeles en regla. Allí hay que ver qué cosa sucede, pero indudablemente es una situación de tensión y ahí hay que estar muy atentos a ciertos programas que puedan facilitar eventualmente el regreso de compatriotas a nuestro país, por lo que hay que mantener abiertas las posibilidades de contratación en el Perú. No hay que pasarse al otro lado. Cuando las leyes de trabajo se vuelven demasiado protectivas, al final terminan perjudicando al trabajador. Bueno, ya estaba leyendo hoy día en gestión que los ministros del sector le han dado un poco de calma a los empresarios diciéndoles que si bien el ministro de Economía había dicho que eso no era prioritario, el trabajo les ha dicho que van a respetar el tema de darle continuidad a las empresas, ¿no? Claro. Lo cual ya eso es un alivio. Y por ejemplo, para los peruanos que están en el exterior, que son más de 2 millones, en el caso que las cosas se endurezcan, sobre todo en Europa, hay que buscar unos mecanismos que les permitan regresar al Perú y hacer sus microempresas, ser emprendedores, porque muchos de ellos han logrado un cierto ahorro, ¿no? Pero hay que buscar los mecanismos inteligentes que permitan ese retorno de peruanos, si es que se da. Si no se da, perfecto, pero si se da, el Perú tiene que tener las puertas abiertas para el retorno de todos los compatriotas. En el caso de la Bolsa de Valores, ¿cómo ve usted el escenario de aquí al fin de mes? Por ahora positivo, porque todas estas noticias del entorno contribuyen a dar confianza. Ha habido dos colocaciones importantes recientemente, la de Andino Investment Holding localmente y la de Cemento Pacasmayo en Nueva York. Ambas han sido buenas, se han logrado colocar una cantidad importante. Lo cual hay apetito de papeles. Exacto, un poquito menos de lo esperado, pero eso es normal en un entorno como el que tenemos. Lo que hay que hacer en el caso de Cementos Pacasmayo es que de alguna manera procurar que ese ADR ahora también esté listado en la Bolsa de Valores de Lima, porque siempre los ADRs terminan siendo más líquidos, como tienen un mercado superior, más líquidos que las acciones simples y comunes, ¿no? Ha ocurrido en el caso de Buenaventura el ADR, en el caso de Credit Corp, en el caso de Southern, esperemos que ocurra en el caso de Cementos Pacasmayo, y entonces eso le va a dar agilidad a nuestra bolsa, pero yo sigo insistiendo, tenemos que ir a una bolsa que también negocie papeles de deuda del gobierno del Perú, ¿no es cierto? Hay yo diría, hay una falta de ingenio para poder atraer papeles de renta fija y negociar papeles de renta fija. No toda la gente está preparada para negociar acciones, porque la acción es siempre más incierta, porque depende de los resultados de una compañía. En cambio, la negociación de títulos de renta fija, particularmente renta fija del Estado peruano, le dan una tranquilidad grande al inversionista. Así es. Entonces, y sobre todo que es riesgo estatal, que se supone es el mejor, porque el Perú es grado de inversión, en plazos cortos. Ahora, ¿compite un poco con los depósitos de los bancos? Sí, compite un poco, pero como yo siempre he dicho, los bancos tienen mucho más por seguir ganando. No es porque amarren de un lado van a hacerse multimillonarios. No es así, no es así. Yo lo digo ya por experiencia. ¿Qué depende? ¿Que la superintendencia...? Depende un poco del MEF, depende un poquito del MEF. Hay una norma muy simple que se podría dar, que es hacer una reserva del total de la emisión para creadores de mercado, separar 75, 80%, 70% para los actuales creadores de mercado, que son los 4 principales bancos, y a mí me parece bien,
pero reservar un 20, 25, 30% de la emisión hacia el segmento retail, a través de todas las casas de bolsa. No lo digo porque yo presida una, ¿no? Lo digo porque en general es bueno que el Perú, digamos, masivamente pueda acceder a instrumentos de renta del Estado, como lo puede hacer cualquier ciudadano en Estados Unidos, por poner un caso, pone su orden vía internet en la tesorería de los Estados Unidos y compra a partir de $1.000 bonos del gobierno de los Estados Unidos. Eso es algo que hay que dar. Es tan simple, ¿no es cierto?, como hacer una reserva y hacer un reglamento para poder... No escuché esa historia y nunca se hizo, ¿no? Mira, ni siquiera necesitan una ley. La pueden hacer con una, digamos, un decreto supremo. Más o menos toma, ¿cuánto? 3, 4 horas poder redactar los artículos de reglamento y modificarlo. Señor Arismendi, nos quedó corto el tiempo, pero lo comprometo en otro momento. Vamos a empezar a hacer una serie de temas que justamente les den luz a las autoridades, opiniones, contribuciones de manera constructiva, como es el caso suyo siempre, para mejorar las cosas, ¿le parece? Así es. Perfecto. Señor Luis Felipe Arismendi, presidente de GPI Valores, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Amigos, nos vamos a la pausa. Al retornar, estamos con el ABC del exportador. ¡Ah!